¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a este canal Sueño, entonces existe. Como lo vimos ya en los videos anteriores, hoy vamos a platicar algunas características y algunas sugerencias o recomendaciones para abordar nuestros sueños. Características generales. No estoy hablando de contenido, sino características que al parecer se presentan indistintamente en cualquier persona. Es algo general y las recomendaciones no intentan ser una guía, un recetario, ni mucho menos. Son algunos elementos que he encontrado y que quiero compartir con ustedes. Y seguramente algunos de ellos ustedes mismos los podrán haber encontrado en sus sueños, en sus pasajes oníricos. Entonces, esa es la idea, un poquito hablar de algunas características generales de los sueños y algunas sugerencias y recomendaciones. Bien, como lo hemos ya comentado previamente, el primer punto que tenemos que tener claros nosotros es que los sueños que tenemos durante el dormir son contenidos nuestros, asumirlos como algo nuestro, como parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de nuestras preocupaciones, en fin. El hecho de que a veces nos sorprendan, nos parezcan pues algo que no es de nosotros, que nosotros no pensaríamos o no sentiríamos, lo único que hace es alejar esa responsabilidad que tenemos de esa vida onírica, que como sabemos está muy ligada o muy cercana a todos nuestros procesos inconscientes, a todos nuestros contenidos inconscientes. Entonces, de ahí partiendo de eso, debemos, a veces es más fácil, a veces es más complicado reconocer un contenido de algún sueño, porque a veces soñamos con cosas que vivimos el día anterior, o algún suceso que presenciamos y que nos deja un impacto. A veces lo llevamos a los sueños, o a veces si tenemos una urgencia de, por ejemplo, de pasar un examen, soñamos que ya lo hicimos el examen y que nos fue muy bien, que sacamos buenas calificaciones. O si tenemos una situación de apremio económico, a veces soñamos pues que nos encontramos dinero, que ganamos la lotería, que encontramos joyas, oro, en fin. Ahí es fácil reconocer que el sueño está siendo motivado por cierto evento que estamos pasando en ese momento, pero hay veces que los contenidos no son tan claros, y ahí es donde entra toda esa situación de que si son míos o no son míos, o de dónde me llegan estas ideas o estas imágenes. Son muchas situaciones complicadas, y es lo que un poquito vamos a platicar. Un error que cometemos frecuentemente es querer analizar o estudiar nuestros sueños de la misma manera que analizamos cualquier situación en la vigilia. Con nuestra lógica, con nuestro sentido común, el trato que le damos a veces a un problema lleva un orden normalmente. Hay un antes y un después, hay una causa, hay un efecto, hay un arriba, un abajo, a un lado, al otro. En sí, cuando queremos interpretar un sueño de esa manera, generalmente nos vamos a confundir, nos vamos a terminar yendo por una solución o un análisis que no nos va a ser beneficioso. Por eso recomiendo que siempre tengan un cuaderno cerca de su cama, una pluma para, en cuanto despierten y recuerden su sueño, escríbanlo tal como
tal como lo recuerdan, no traten de darle un orden, no traten de darle una estructura, porque ahí es donde ya le estamos cambiando el contenido a los sueños y podemos llegar a una situación que no es la que el sueño nos presenta, más bien es algo que estamos nosotros ya acomodando, ¿no? A veces sin querer, entre comillas, sin querer, a nuestra propia conveniencia o beneficio, o de alguna forma quitándonos cierta angustia, ¿no? Entonces, el sueño tiene sus propias leyes, como ya lo comenté en el video anterior. A veces podemos estar en dos partes, o en tres lugares, o en tres personas. A veces una persona que aparece en nuestro sueño se compone de dos personas, es decir, puede ser nuestra tía mezclada con nuestra vecina, o puede ser un niño y adulto a la vez. Puede estar arriba, pero también puede estar abajo algo. Podemos sentir alegría y dolor al mismo tiempo. Entonces, a veces las cosas no suceden antes, después, o sea, no hay una relación causa-efecto en los contenidos de los sueños, porque a veces la causa llega después que el efecto. Es un poquito complicado de decirlo y de imaginarlo, pero a veces así es. A veces la causa llega después que el efecto. El tiempo tiene sus propias reglas, el tiempo se estira, se ensancha, pero en general el tiempo en un sueño no importa. Es muy raro que el tiempo nos importe durante el sueño. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un montón de vivencias tan fuertes, tan intensas, que el tiempo es lo que menos nos preocupamos. En sí, el tiempo tiene sentido cuando nosotros despertamos y vemos la hora y decimos, chin, pues solo dormí 2 horas, soñé que pasaban semanas, soñé vivencias de una semana, por ejemplo, o de 2 días, y apenas han transcurrido 2 horas, ¿no? Más adelante vamos a ahondar un poquito en este tema. Aquí el punto es no tratar al sueño con la lógica, incluso no darle un sesgo moral, porque si no somos capaces de ser objetivos y ya lo empezamos a acordar porque hay ciertos pasajes que no queremos ni siquiera escribirlos, entonces desde ahí ya nos estamos limitando en el conocimiento del mismo. Recordar que la moral que cada uno de nosotros se ha formado es una moral creada en nuestro entorno, en nuestra sociedad, donde vivamos, en nuestra comunidad, en nuestro país, o incluso en el mundo entero. Hay ciertas cosas muy similares en cuanto a situaciones morales, independientemente de la religión, o si tienes religión, si no la tienes, de tus creencias. Pero no crecemos, no nacemos con la moral ya cargada en nuestra cabeza. La moral es un constructo que se va formando a través del aprendizaje y bueno. A veces, ¿por qué digo esto? Porque en los sueños parece que a veces esa moral está muy, muy, muy ligera, muy liviana, a veces inexistente. Yo creo que gran parte de eso es porque durante el sueño el inconsciente de alguna forma se ve visitado por el consciente, por nuestro consciente. Generalmente son dos constructos que son opuestos, pero como lo hemos dicho también, el sueño tiene sus propias reglas. Las paradojas se presentan como algo
cotidiano, y en los sueños parece que nuestro consciente se echa un clavado a lo más profundo de nuestro inconsciente, y ahí en nuestro inconsciente, en nuestras bases más profundas de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, las reglas son muy diferentes. Las reglas son muy diferentes. Imaginemos la analogía básica de consciente inconsciente. El consciente es lo que se asoma en la punta de un iceberg, y todo lo que está abajo, que es mucho más inmenso, eso sería el inconsciente. En el sueño parece que el consciente, aún con su característica de que no está al 100%, visita nuestro inconsciente, y por eso se presentan todas esas vivencias tan impresionantes, tan intensas, tan emotivas, a veces tan tenebrosas, tan grotescas, tan horripilantes. Todo puede suceder ahí. Y esto es parte de lo interesante, de lo bonito, conocer nuestras bases, nuestras raíces inconscientes. En la medida en que nosotros conozcamos más de nosotros mismos, seguramente seremos más completos, más congruentes con nosotros mismos. Y bueno, lo que decíamos la vez anterior del olla express, ¿no? O sea, hay una válvula de escape que impide que esos contenidos nos angustien, se hinchen y nos hagan estallar. Bien, el tiempo, como lo manejamos normalmente en la vigilia, como ya lo comenté, hay un antes y un después. En los sueños parece no ser necesariamente así. Y ocurre algo interesante que he encontrado, que he denominado así como algo así como una inserción de recuerdos. ¿A qué voy con esto? Y creo que es parte del por qué a veces los sueños son tan extensos, o nos parecen tan largos, o de semanas, o incluso de toda nuestra vida, verla en un instante. En toda nuestra vida, lo que hemos vivido, a veces en una ocasión tuve una vivencia así, una vivencia onírica así, de ver pasar mi vida en un instante. Y dices, ¿cómo es posible eso? Como si lo hubiera recorrido toda mi vida en un instante. No sé, a la velocidad de la luz, no sé, pero es posible todo eso. Volviendo al tema de la inserción de recuerdos, voy a poner un ejemplo para que se pueda entender este concepto, que creo que es muy importante. Imaginemos que en nuestro sueño, voy a ver en primera persona, me encuentro a un amigo, y un amigo que yo sé que es soltero, pero lo encuentro de la mano de su acompañante, una mujer, y yo lo saludo a él, pero a la chica la desconozco, y me dice, mira, te presento a fulanita de tal, es mi esposa. Y yo en el sueño digo, me extraño un poco porque sé que él es soltero. Sin embargo, digo, es un amigo muy cercano mío, está casado, entonces tuve que ir a su boda. Y ahí, en ese instante, me llega un recuerdo de toda la boda, del salón, de la fiesta, de cómo llegó a la iglesia, de cómo la llevaban sus padres. Y entonces, pero una historia larguísima se inserta en ese instante, pero la historia, al recorrerla, al pensarla, al sentirla, resulta que ya es más grande esa historia de la boda que el episodio de mi encuentro con mi amigo y su esposa. Entonces digo, sí, es fulanita de tal, mucho gusto, no te conocía personalmente, bla, 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 pero sí fui a tu boda y bla, bla, bla. Termino el comentario del sueño.
Es muy interesante porque esto ocurre mucho, 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 mucho en los sueños. Esta inserción de recuerdos, como si hubiéramos vivido algo que no hemos vivido. Y parece tener un fin, un objeto, el que no cuestionemos nada del sueño, no cuestionemos nada que nos pueda hacer sentir que es algo ilógico, para que todo tenga sentido. Y esto parece ser uno de los propósitos del sueño, que no cuestionemos nada, que no digamos o juzguemos algo creyendo que es ilógico. Y para seguir la historia del sueño, recordar que el sueño, uno de sus principales objetivos es mantenernos en reposo, descansando, y lo logra, generalmente lo logra, hasta que nosotros queremos investigar más, saber más, eh, y bueno, pero creo yo que gran parte de el cómo percibimos el tiempo en el sueño, en gran parte se debe a ese tipo de recuerdos insertados, de vivencias que no hemos tenido, pero que ahí en el sueño las damos por hecho que sí las tuvimos y hasta recordamos con detalle cómo sucedieron. Entonces, ahí vamos encontrando ese tipo de reglas o leyes, si se les quiere decir, que son propias de los sueños y que a veces nos causan tanta confusión a la hora de querer estudiar un episodio onírico, y a veces nos cuesta tanto trabajo darle una estructura, porque la estructura, cuando le queremos dar un orden, una lógica, desbarata el sueño. O a veces que despertamos y queremos eh, plasmar incluso en la libreta el sueño, se complica, es como que se desmoronara, como si lo teníamos tan claro y era tan intenso y tan nítido, tan vívido, y aún así se nos va de las manos como polvo, como agua, ¿no? Pero bien, recordar que hay muchos estímulos que pueden intervenir en la formación de nuestros sueños, estímulos internos, incluso fisiológicos. Si nos comimos una gran cena y nos vamos a dormir, y pues esa saturación del estómago también puede ser un desencadenante de un tipo de sueños, de que soñemos con mil cosas. La fisiología obviamente tiene un papel muy importante. Si nos dormimos con sed, pues seguramente en nuestro sueño vamos a estar bebiendo líquidos, no sé. Eh, si estamos pensando en una persona y constantemente pensamos en ella en el día, pues seguramente en la noche pues la vamos a llevar a esos sueños. Lo que ya comenté de una necesidad económica, o sea, son cosas muy... Pero también hay elementos externos como el ruido que hay en la calle donde vivimos, si vivimos en una ciudad o en una avenida muy transitada, o si hay perros, o si pasa un vehículo muy ruidoso. Todo eso a veces se inserta en nuestros sueños y a veces genera una pequeña historia, pero el sueño tiene esa plasticidad de acomodarlo de tal forma que no nos genere despertar, que no nos genere eh, dejar de dormir. Esa es su principal función. Generalmente lo logra. Y bueno, eh, a grosso modo, son muchas cosas que vamos a ir descubriendo. Sí quiero nada más adelantar, estudiar los sueños propios es yo creo que más complicado que estudiar los sueños de alguien más. Pero sin embargo, es muy gratificante a la hora de que encontramos sentido a ciertos elementos, a ciertas situaciones, a ciertos temores. Cómo vamos venciendo esos temores, esas cosas que nos atemorizaban, que nos angustiaban y que no sabíamos por qué. El camino es, como les he comentado, es largo, pero es sumamente gratificante.
Hoy quiero terminar aquí para dar pie ya en el siguiente video a los sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido y cómo poder conseguir tener sueños lúcidos? Es muy interesante. Ojalá les esté gustando este punto, este tema. Y de momento me despido, les agradezco su tiempo y nos vemos pronto. Buen día.